lo que no ayuda a prevenir el suicidio es hablar mal del suicidio u ocultarlo, pero hablar bien del suicidio salva vidas. Solo en España, en el año 2021, hubo más de 4.000 muertes por suicidio. Es la primera causa de muerte no natural en la Comunitat Valenciana, ascendiendo a más de 400 muertes. Es un problema que es real y que va en aumento, pero que ha sido un tabú durante muchos años. Al dolor de la pérdida hay que sumarle el dolor del estigma, del aislamiento y de la vergüenza que viven muchas de sus familias. Eso ha sido así durante muchos años, hasta que ha habido una mujer valiente que desde nuestra ciudad ha decidido ser la voz de todas esas familias. Con el libro Te nombro, Lola López ha supuesto un acompañamiento y un consuelo para todas las familias que han pasado por esta situación. Hoy ella se ha convertido en una verdadera asesora en la prevención del suicidio, pero sobre todo en una amiga para todas las personas que han pasado por lo mismo que ella. Lola, bienvenida y gracias por ser una voz que nos representa. Gracias, Sandra. Es un placer siempre estar contigo. Y si encima tú eres la persona que nos representa y que queremos que nos represente, el placer es doble. Realmente nos sentimos acompañados por ti. Gracias, Lola. Bueno, este es el libro que escribió Lola, que la hizo de alguna forma llevar a que todo el mundo empezara a preguntarse quién era Lola López. Y qué valiente había sido por, a través de este libro, contar una historia que hasta hoy prácticamente nadie nunca se ha atrevido a contar, y es el dolor de una familia cuando sufre una pérdida de estas características. Es espantoso, hasta el punto de que el apelativo que nos puso la Organización Mundial de la Salud a las personas vinculadas directamente con un suicidio es supervivientes. Supervivientes porque haciendo investigaciones descubrieron que nuestro sufrimiento es prácticamente el mismo que el que tienen las personas que han sido supervivientes de un campo de concentración en el Holocausto. Yo cuando oí esa frase, Sandra, rompí a llorar y realmente pensé, exactamente eso es. Alguien se ha dado cuenta de que ese dolor no tenía comparación con ningún otro. Y ese momento, ¿no?, de salir un superviviente y poder expresar con la dificultad normal, ¿no?, lo que había vivido, ese es nuestro dolor. Un dolor que, como cualquier familia que sufre una pérdida, es terrible, pero que se suma, y Lola lo cuenta en su libro, el de la frustración, el de la impotencia, pero también un poco el de no poder compartirlo, ¿no? O no ser entendidos, o el miedo a compartirlo, por lo que decíamos antes. La vergüenza, qué vergüenza. Y ahí tú creo que por primera vez has roto con eso, con que el suicidio deje de ser un estigma. Es que lo primero que te dicen cuando se suicida tu hijo, tu hija, es: no lo cuentes, di que ha sido un accidente. Esto lo cuento en el documental. Es decir, lo primero que te aconsejan, queriéndote, para que no sufras más, es que no lo cuentes, porque culturalmente se sabe que además de ese dolor brutal, como tú bien dices, se añade el de la vergüenza, el del estigma, el sentirte señalado. Entonces eso nos deja doblemente víctimas, ¿no?, ante una situación que no podemos soportar de tanto dolor, pero encima calladas, ocultas. Terrible. Por eso hay un momento en mi vida en el que yo decidí hacer algo con eso que me había pasado, es decir, hacer algo con lo que la vida ha hecho contigo, ¿no? Y pensé que era algo tan brutal que había que intentar ayudar, ¿no?, porque no era posible que estuviéramos tan solos, tan ocultos. No hay ningún lugar en el que tú puedas ir y haya un protocolo o una atención especializada o concreta hacia los supervivientes. Y somos en torno a 8 personas por cada persona que se suicida. Quedamos como 8 personas, claro, en torno ahí, absolutamente desgarradas. Fíjate las cifras que dabas antes. Familia, pareja, amigos. Terapeuta. Claro. Entonces, multipliquemos esas 4.000 personas que se han suicidado por 8 y veremos la dimensión de la tragedia al año. Ahí, Lola, este libro lo que ha supuesto sobre todo, yo creo, es un acompañamiento a todas esas familias. Has, yo creo, intentado suplir algo
que tú no encontraste, ¿no? Ni en la sanidad ni en ninguna institución. Me lo has dicho muchas veces, esa falta de acompañamiento en una situación tan terrible. Es uno de los objetivos, acompañar a los padres, porque de hecho cuando tú vas a alguna asociación, ahora ya empieza a cambiar, hemos trabajado en ese sentido, pero cuando se iba hace 3-4 años a una asociación que acompañaban en duelo, nunca te trataban como lo que eras, una persona que estabas en estado de conmoción. Nosotros no entramos en duelo directamente, no podemos entrar en duelo. El duelo por suicidio, cuando viene después, pero en un principio si estás en una conmoción tan grande, Claro. totalmente aturdida, se alteran todas las constantes vitales, se te olvida comer, se te olvida dormir, se cambia todo, puede aparecer cualquier síntoma. Y la gente que trabaja con las personas que han perdido a alguien, nos tratan a todos como si estuviéramos en duelo. Nosotros no estamos ni siquiera en duelo. Es el desconocimiento tan grande que te hace sentir absolutamente sola. Entonces, Lola, hasta incluso en profesionales, habéis notado a veces una ausencia, ¿no? de tener los conocimientos necesarios para hablar y tratar este problema, incluso yendo a un profesional. Efectivamente, no hay una formación inicial que trabaje la posvención, que es así como se llama, los cuidados para lo que ha ocurrido después. Yo recuerdo, y lo cuento muchas veces, que la primera vez que me senté en un grupo de padres que habían perdido un hijo y miré a mi alrededor y vi la gente que había, por primera vez sentí un poco de alivio, porque pensé, no soy la única. Claro. Esa sensación de aliviar el estigma de que no eres la única te ayuda, Por te eso acompaña. es tan importante tu libro, para que la gente entienda que no son los únicos que han vivido por esta situación, porque vuelvo a reiterar, el problema de suicidio es que no se habla de él, es totalmente invisible, es un tabú, no se muestra. Y claro, la sensación parece de que lo que no se enseña es que no existe, y sí estoy convencida que habrá muchas familias que habrán pensado que su caso es casi único. Así es. O que ellos han fallado en algo, que son los únicos que han fallado. Eso es lo que tenemos que revertir, que esto viene de un problema de salud mental previo que no se ha trabajado adecuadamente antes. Es que además, después a lo mejor de 20 años de que ha ocurrido un suicidio en una familia, te sorprendes. A mí me ha ocurrido en un acto en el que yo tenía una charla con alguien que ha levantado la mano y ha dicho, mi padre se suicidó hace 25 años y es la primera vez que lo digo. Nadie lo había dicho en público. Nadie había dicho de su familia esto. Es decir, ese dolor que atenaza encima está incrementado por ese terrible señalamiento, ¿no?, que tú sientes. La verdad es que es muy difícil de comprender por qué nos empeñamos, ¿no?, en ocultar y llevar al ámbito totalmente privado cuestiones que, desde luego, el alivio viene por compartirlo y poder, por lo tanto, buscar, ¿no?, el afecto, el consuelo en los demás. O sea, precisamente si hay algo con lo que no vamos a ayudar es obligando o aconsejando, como te hicieron a ti, Lola, a que te lo guardaras para ti misma. Es que va en contra del sentido común, aunque uno no sea especialista. Así es, pero la cultura que hemos vivido ha hecho que el suicidio fuera algo que tuviera sitio en un espacio que no fuera el sagrado, por ejemplo. Y han enterrado a los suicidas fuera del recinto del cementerio hasta hace prácticamente nada. Es cultural. Es cultural. El suicidio está en todas las culturas, en todos los países y en todas las clases sociales, pero en cada cultura significa algo diferente, pero está en todas, ¿no? Y lo que tiene que saber la sociedad es que nos puede pasar a cualquiera. Y tanto. Que no hay un perfil de la persona suicida, que ocurre en cualquier clase social, en cualquier país y en cualquier momento de la historia. Entonces, cuando nos demos cuenta de que este es un problema social, que no es algo ni individual ni familiar, que es social, podremos empezar a hablar del suicidio, pero hablar adecuadamente. No con morbo, como se hace cuando aparece una figura, noticia, sí. Pues Verónica Forqué. Exacto. Es decir, personas que son conocidas y que se suicidan, luego tienen un tratamiento a nivel de medios de comunicación morboso.
Eso es lo que no ayuda a un suicidio. Exacto. Lo que no ayuda a prevenir el suicidio es hablar mal del suicidio u ocultarlo. Pero hablar bien del suicidio salva vidas. Muy bien, y mira, y quería ahora hablar de eso, de la prevención, porque tú has trabajado mucho el acompañamiento, pero también la prevención. Y hay una frase tuya que me gusta mucho, que creo que nos puede ayudar mucho a ver cómo podemos ayudar al resto, y es que un suicida no se quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Y yo creo que esa es una frase que nos da esperanza de que podemos prevenir el suicidio. Y ahí hablaba antes de los problemas de salud mental que por fin se ponen encima de la mesa, pero que a día de hoy también estaban absolutamente invisibilizados, quedaban en el ámbito de lo privado y también en el ámbito de quien se lo pueda pagar. ¿Qué podemos hacer ahí, Lola, por la prevención? Estás dando unas claves importantes. Primero hablar, es decir, visibilizar es el primer paso. Y luego, caminando hacia la prevención, viene la formación, por supuesto, de los profesionales. Y luego la intervención. La formación de los profesionales, en las que estoy metida hasta aquí, y lo sabes, y en tu ayuntamiento, y en nuestro ayuntamiento, por supuesto, que también con la mesa de prevención de suicidio. Sí, es que tengo que decir que gracias a Lola hemos impulsado en el ayuntamiento por primera vez una mesa de prevención del suicidio. Muchas gracias, Lola. Gracias a vosotros, porque eso es la demostración más palpable que se puede hacer a nivel oficial de que el suicidio es algo social, de que es algo que nos compete a todos. Entonces, formar a todo el profesional que hay, sea en bomberos, policía, sea en bienestar social. Muy bien. Eso es lo que hace que la sociedad se haga cargo de un problema que es suyo, ¿no? Claro. Y el ayuntamiento, tomando esta iniciativa desde la Concejalía de Sanidad que lleva Emiliano, lo que está diciendo es que primero le importa, ocurre, y que hay que ponerse en marcha, ¿no? Nombrabas la salud mental. La salud mental está detrás de la mayoría de los suicidios, no todos, pero en la mayoría sí. Claro. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que aparte de personas con trastorno mental importante, grave que se llama, también están los problemas de salud mental que tienen que ver con la vida que llevamos. Por ejemplo, un desahucio. Claro. Que hace que algunas, no todas las personas, Sí. puedan suicidarse. Sí. O violencia de género, que hace que algunas mujeres, no todas, se suiciden. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que con violencia de género se ha suicidado? Pues hasta ahora había un informe del psiquiatra forense que se ha suicidado y tenía depresión, ¿no? Ahora poco a poco, desde hace unas décadas, se va investigando y aparecen esos informes que esa mujer además era víctima de violencia de género. Claro, que antes ni siquiera se contemplaba como tal, como que había sido, claro. Y yo pregunto, ¿qué es lo que ha originado realmente el suicidio? Pues lo que ha originado el trastorno mental de depresión, que es la situación de violencia de género. Luego, si podemos ayudar a las personas en esas cosas que nos causan sufrimiento, conseguiremos que la salud mental sea atendida de una manera transversal. Claro. Sea de alguna forma responsabilidad de todos, porque la salud mental, tú lo has comentado muy bien, también es un tabú. Me parece que has hecho una reflexión muy interesante, ¿no? Cómo las administraciones y la sociedad en conjunto tenemos que atender los problemas que de alguna forma trastocan nuestras necesidades vitales más básicas. El tema de la vivienda, el tema de tener un empleo, el tema, por lo tanto, de sentirse uno útil, de aportar algo a la sociedad. Y ahí, siempre lo digo, nuestra principal preocupación siempre tiene que ser resolver los problemas que de verdad importan a la gente, que son luego los que derivan problemas de salud mental que pueden tener el peor de los desenlaces, ¿no? Y has hecho una reflexión muy interesante en la que yo sinceramente nunca había parado, ¿no? Nunca me había reparado de lo importante que son incluso políticas públicas básicas, claro, de derechos básicos. Es que esos sufrimientos son los que originan lo que yo llamo trastornos mentales sobrevenidos. Eso no existe, me he inventado yo el término para explicar que son trastornos mentales que, si no tuvieran una situación social detrás dura, que causa sufrimiento y que no se ha resuelto, no derivarían, como tú bien dices, en la peor de las pendientes, que es un suicidio, ¿no? Claro. Entonces,
está claro que o nos hacemos cargo de que vivir en sociedad exige mirar hacia adelante, por supuesto, pero también hacia los lados, y no dejar a nadie al margen, o realmente fracasaremos como sociedad. Qué buena reflexión, Lola. Muy buenas reflexiones. También yo creo que es una llamada de atención, ¿no? Que miremos hacia los lados, a nuestros vecinos, vecinas, amigos, compañeros, que les preguntemos, ¿verdad? Eso es. Que les preguntemos qué les pasa. Porque una de las cosas que también te he leído es que a veces hablar salva vidas. Preguntar, ¿no? Salva vidas. Porque cuando uno se expresa en ese momento, igual encuentra esa empatía o ese apoyo que hasta ese momento, callándose las cosas, no encontraba y solo veía como única salida, acabar, ¿no? Con todo. Y yo creo que por eso es muy importante que hablemos, que cuando tengamos un compañero, una amiga o veamos un problema, paremos un momento y preguntemos algo tan simple como ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Y a partir de ahí intentemos, ¿no? Hacer ese acompañamiento. Esa es la clave, Sandra. ¿Qué te pasa? Estoy preocupada, te veo triste, o llevas un tiempo en que no acudes a tomar café. Muy bien. ¿Te está pasando algo? Cuéntame. Antes lo que hacíamos o lo que estamos haciendo de una manera inconsciente es intentar cambiar el chip. Y si vemos a alguien que nos está hablando de muerte o de que quiere desaparecer o que está triste, le queremos cambiar el chip diciendo, pues vamos a pensar en cosas bonitas. Ya. Y justamente ese es el último momento, por desgracia a veces, en el que le podemos ayudar, que podemos intervenir. Claro. Podemos abrirle una ventana para que pueda expresar que no quiere seguir, que está tremendamente desesperanzado, que no ve salida. Necesita hablar. Exactamente. Cuando entran en esa visión de túnel que llamamos, tiene lo que se dice mente rígida. Entonces, por eso yo aconsejo siempre llegar desde los sentimientos. Estoy preocupada. ¿Qué te pasa? Claro. Estás deprimido. No desde los razonamientos, sino desde las emociones, para poder hacer ver a esa persona que nos importa. Claro. Escucharle, ¿no? A ver qué es lo que necesita, qué es lo que le está pasando, y luego acompañarle hacia búsqueda de salidas, de soluciones. Esa es la vía para salvar vidas. Qué bonito, Lola. Me parece que, no me parece mejor forma para acabar esta charla con esa reflexión y con esa conclusión, ¿no? En primer lugar, acompañar a las familias que pasan por una situación y ayudarlas a salir del aislamiento y que lo verbalicen, que se sientan acompañadas y comprendidas, acabar de una vez por todas con ese tabú o ese estigma que desde luego hay que acabar con esa cultura, como tú decías, de la vergüenza. Luego prevenir teniendo un sistema sanitario público que atienda también la salud mental, pero más importante de eso, como tú decías anteriormente, prevenir a través de políticas que atiendan las necesidades básicas, que son las que nos llevan a desestabilizarnos o a entrar en un momento complicado, ¿no? Psicológico y mentalmente. Y luego, como amigos, compañeros, familia, preguntar, acompañar y no ocultar o no restar importancia, sino darle a las cosas la importancia que para esa persona tienen y entenderla y empatizar con ella. Yo creo que con esas conclusiones, yo creo que Lola nos has dado a todos los que hoy están escuchando Voces que me representan, seguramente muchos motivos o muchos pensamientos para la reflexión. Estoy convencida que gracias a ti hoy podremos ayudar seguramente a muchas personas a prevenir el suicidio. Gracias por hacerlo tú posible, Sandra. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, pues antes ya de acabar, siempre acabamos conociendo un poquito más allá a nuestra invitada, más allá del tema de hoy. Queremos saber quién es Lola López, qué le gusta, quién es y cómo quiere esta ciudad. Lola, lugar favorito de Valencia. Uy, si me tengo que quedar con uno, y yo pienso que la playa de la Malvarrosa. Ah, como yo, mira, las dos igual, la playa. Es que es todo por hacer. O sea, mirar el horizonte te permite pensar que todo está abierto. Nuestro Mediterráneo. Nuestro Mediterráneo. ¿La ciudad caminando o en autobús o coche? Caminando, claro, sin duda. Sí. Muy bien. ¿Música favorita de Lola?
Pues mira, muy variada. Me viene Leonard Cohen, también me viene, por supuesto, Luz Casal, pero Rosalén, pero Pablo Milanés, según el momento. También me gusta Joe Cocker, quiero decir. La verdad. Muy bien, muy bien. ¿Autora favorita? Es que no quiero dejar. Tú lo eres, todo. Bueno, pero es que no me quiero dejar a nadie fuera y eso es imposible. Una. Porque es que... Aparte de ti. No. A ver, es que hay muchísima gente. Isabel de Villena, por ejemplo. Bueno, muy bien. Sí. Es que del presente no quiero poner a nadie porque es que son tan buenas mis compañeras. Villena, claro. Son tan buenas. Una histórica. Y tenemos en este momento yo creo que un florecimiento literario de mujeres magnífico. Pero hay que seguir visibilizándolas. Por supuesto que sí. Y Lola, para acabar, una cita favorita, una frase favorita. Ay, a ver, a mí me gusta pensar en esa que tú has citado antes, y es que efectivamente el que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Muy bien, Lola, pues con esa nos quedamos, que es tuya, por cierto, y te damos las gracias, pero antes de acabar queremos darte un regalito para que siempre recuerdes que eres una voz que nos representa, una voz luchadora, valiente, una mujer que desde Valencia ha puesto encima de la mesa un problema tan complejo como este y por primera vez la ha hecho visible, y nunca quiero que olvides lo que has aportado a esta sociedad, Lola. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias, o sea, me parece maravilloso, realmente es algo que voy a llevar, que me va a acompañar en mis momentos más maravillosos del día, que son los del desayuno. Gracias. Muchísimas gracias, Lola. Gracias, Sandra. Gracias por venir. Hoy nos despedimos de Lola, esperamos que os haya encantado esta voz, a mí desde luego, y nos vemos en la próxima voz que nos representa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lola, ¿te ha gustado? Me encanta. Sí, muy bueno. hasta, hombre, sobre todo tu parte.